Hola, en este video vamos a aprender a manipular vectores. Por ejemplo, si tenemos un vector en MATLAB le podemos sumar o le podemos sumar a un número a cada componente. Por ejemplo, si entramos el vector v, que es el vector con coordenadas 1, 2, 3, 4, 5, a este vector v le podemos sumar 1. Si le sumamos 1 a ese vector, nos va a sumar un 1 en cada entrada del vector. Por ejemplo, si yo tengo el vector con coordenadas 1, 2, 3, 4, 5, al hacer en MATLAB b más 1 nos va a dar, coja 1 y súmele a cada componente, por lo tanto el resultado va a ser 2, 3, 4, 5, 6. Ahora bien, si yo tengo dos vectores, los podemos sumar. Por ejemplo, si yo quiero sumar el vector 1, 2, 3, 4, 5 con el vector 2, 3, 4, 5, 6, simplemente los podemos escribir los dos vectores por medio de la operación suma. Ahora bien, si yo no los quiero entrar, les podemos dar nombres a las variables. Por ejemplo, yo puedo ya llamamos el vector 1, 2, 3, 4, 5 como v, pero también podemos llamarlo el vector 2, 3, 4, 5, 6, el vector w. Entonces podemos entrar ese vector en MATLAB. Y podemos, para sumar los vectores v y w, simplemente podemos escribir v más w. Entonces, si ponemos v más w en MATLAB, MATLAB nos va a dar la operación v más w, que va a ser el vector con coordenadas 3, 5, 7, 9, 11. También podemos multiplicar un vector por un escalar. Recordemos que yo tengo un vector en Rn, y la multiplicación por escalar es multiplicar componente a componente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el vector v y lo quiero multiplicar por 1.4, en MATLAB simplemente hacemos 1.4 multiplicado por v. Entonces ese vector nos va a dar el vector v y lo multiplica componente a componente por 1.4. También podemos sacar el producto punto de dos vectores v y w. Recordemos cómo es que se define el producto punto. Si tenemos dos vectores u y v, digamos el vector u con coordenadas u1, u2 hasta un y v con coordenadas v1, v2 hasta vn, el producto punto se calcula como la suma de los productos de las correspondientes coordenadas de los vectores u y v. Por ejemplo, u producto punto v me va a dar u1 por v1 más u2 por v2 hasta llegar hasta un por vn. En MATLAB podemos poner el producto punto con la operación dot. Dot en inglés significa punto, entonces si ponemos dot v, w, MATLAB nos va a realizar la operación producto punto de v y w. Calculemos un ejemplo utilizando MATLAB. Por ejemplo, entremos el vector con coordenadas menos 1, 2 y 3, 1. Entonces recordemos que en MATLAB podemos entrar los vectores con corchetes separados por medio de espacios o con comas. Entonces voy a entrar el vector u, que es el vector menos 1, 2. Y también podemos entrar el vector v, que es el vector con coordenadas 3, 1. Por ejemplo, podemos calcular el producto punto de vector u y el vector v. Recordemos pues que en MATLAB el producto punto se calcula simplemente utilizando la palabra dot. Entonces podemos poner dot u, v, y eso nos va a calcular el producto punto de u y v. También podemos encontrar la longitud del vector u y un vector unitario en la dirección de u. Entonces, si queremos encontrar la longitud de u, simplemente escribimos longitud, que es la longitud, la voy a llamar long, de longitud, y en MATLAB la escribimos como norma. Norm de u, en inglés significa norma, y eso nos va a calcular la norma de u. Recordemos también que la norma de un vector u se calcula como la raíz cuadrada del producto punto de u por el mismo. Explícitamente, esto nos va a dar la raíz cuadrada de u1 al cuadrado más u2 al cuadrado hasta llegar hasta un al cuadrado. ¿Listo? Ahora bien, si queremos calcular un vector unitario en la dirección de u, tenemos que calcular 1 sobre la norma multiplicado por el vector u. Entonces, si yo quiero hacer 1 sobre la norma, recordemos que la norma la estamos llamando long, entonces podemos hacer la operación 1 sobre la norma, que es long, multiplicado por el vector u. Eso nos va a dar un vector unitario en la dirección de u. En este caso obtenemos la respuesta, que es menos 0.4472, 0.8944. Si tenemos dos vectores u y v, el ángulo entre ellos
se puede calcular de la siguiente manera. Recordemos que el ángulo θ es, por definición, un ángulo entre 0 y pi radianes y está dado por la ecuación coseno de θ es igual a u por b dividido por la norma de u multiplicado por la norma de v. En otras palabras, el ángulo θ es el coseno inverso de u por b dividido por la norma de u multiplicado por la norma de v, donde el coseno inverso se toma como el único ángulo entre 0 y pi radianes que satisface esta ecuación. Encontremos ahora el ángulo entre los vectores u y v. Entonces podemos calcular esta operación en MATLAB de la siguiente manera. Por ejemplo, ya vemos esa variable coseno de θ, que va a estar dada entonces por el producto punto de u y v dividido por las normas de u y v. Listo, entonces va a ser un cociente, entonces en el numerador va a poner el producto punto de u y v, recordemos que se hace como dot uv, y a esto lo tengo que dividir por la longitud de u y multiplicada por la longitud de v. Recordemos que la longitud de un vector la podemos calcular en MATLAB con norm, entonces dividido por la norma de u multiplicada por la norma de v. Esta operación nos va a dar el coseno entre el ángulo del ángulo de u y v. Para encontrar el ángulo debemos acá aplicar la operación coseno inverso. En MATLAB podemos calcular el coseno inverso en grados o en radianes. Entonces, por ejemplo, si hacemos a cos, que significa coseno inverso, o arcosine, coseno de arco, o arco coseno, y le aplicamos eso a la operación, esa operación al coseno de θ que escribimos anteriormente, entonces esto nos va a dar el ángulo en radianes. El ángulo entre los vectores u y v en radianes va a ser entonces 1.7127. Ahora bien, si queremos encontrar el ángulo en grados, podemos hacer la operación a cos y ponemos la letra d, que significa coseno inverso pero en grados del ángulo cos θ, y eso nos va a dar el ángulo, que es efectivamente 98.13. Como el ángulo es mayor que 90 grados, el ángulo entre u y v es un ángulo obtuso. Para terminar, recordemos cómo se proyecta un vector en otro. Si yo tengo un vector u y un vector v, podemos proyectar el vector v sobre el vector u de la siguiente manera. La proyección de v sobre u va a ser un vector que va a estar en la dirección de u, y que está dado por la ecuación u producto punto por v dividido por la norma al cuadrado de u, que es u por u multiplicado por el vector u. MATLAB podemos hacer esa operación de manera muy sencilla. Entonces vamos a calcular la proyección, que lo voy a escribir como PRJ, como de proyección, y lo puedo calcular como u producto v, producto punto, que recordemos que es dot, entonces u dot v dividido por la norma al cuadrado de u, que lo puedo calcular con el producto punto de u por el mismo, o sea, u dot con el mismo, entonces dot u. Esto me va a dar un escalar, y a este escalar lo tengo que multiplicar por el vector u. Pongo todo entre paréntesis y lo multiplico por el vector u. De esta manera obtenemos la proyección del vector v al vector u. En este video aprendimos la aritmética básica de los vectores, como lo es la proyección, el ángulo y el producto punto. En el próximo video vamos a aprender el formato de numeración que se le puede dar a MATLAB.